Acá en este video pues vamos a ver cómo hacer la simulación para muchísimas partículas. Entonces voy a llamarle a la fuerza de interacción por pares. Entonces entre la partícula, el equivalente al potencial de Lennard-Jones, va a ser F. ¿Okay? Y depende de X, de X2 y del tiempo en principio, que pues en el de Lennard-Jones no depende del tiempo, pero podría. Entonces lo vamos a incluir que pueda depender del tiempo. Y pues ya está. Entonces pues vamos a tomar lo que necesitamos hacer es el equivalente a esa suma de fuerzas, ¿no? Entonces necesitamos hacer ahora una función que sea como esta fuerza, que depende de la partícula. En este caso era la partícula 1, entonces depende de la partícula I. Entonces necesitamos meter tanto la función que hace la fuerza entre las dos partículas por pares, como el conjunto de todas las posiciones de todas las partículas, el tiempo y el índice de la partícula a la cual le vamos a obtener su fuerza, ¿no? Alrededor de esa partícula lo vamos a hacer. Y aquí vamos a poner posibles argumentos que tenga la función fuerza, ¿no? Puede ser que dependa de alguna serie de argumentos y esos los queramos cambiar. Por ejemplo, aquí puede ir la epsilon, o puede ir el sigma, o lo que sea que nosotros querramos de nuestra función de Lennard-Jones. Que aquí la definimos, la función de Lennard-Jones, directamente, como ya definimos epsilon igual a 1 y sigma igual a 0.8, pero podríamos haberlo puesto aquí como key arguments y entonces estar incluyéndolos dentro de nuestra fuerza I. Entonces el primer paso es reconocer todos los x's que sean simplemente la unión, que sean todos los que no sean la I, ¿no? Entonces para eso vamos a tomar todos los x's hasta I-1 y vamos a unir eso a todos los x's hasta desde I1 hasta x, ¿no? Entonces eso pues nos da los índices de, o sea, todas las x's por un lado y todas las x's con una posición por un lado y todas las x's con una posición por otro lado. Aquí noten que si hay dos partículas con la misma posición, que podría haberlas si el potencial nos lo permitiera, entonces va a desaparecer una de las partículas. Entonces si uno lo tuviera que hacer así, no va a ser la unión, sino hacer un append, ¿no? Entonces tendríamos que generar una lista vacía de los x2 y hacer append de y luego append de para que incluya la partícula que está repetida en la posición, que quizás tiene otra velocidad y por eso es que es una partícula diferente, ¿no? En general, los potenciales no permiten que dos partículas ocupen el mismo espacio. Entonces, podemos utilizar la unión, que es más rápido que utilizar el append. Por eso lo hago así, ¿no? Entonces, ahora genero un 0 de nuestra posición, ¿no? Entonces, si es un vector de 2 dimensiones, pues me va a generar un vector de ceros de 2 dimensiones. Si es de 3 dimensiones, va a generarme un vector de ceros de 3 dimensiones. Aquí noten que si esto es un vector de ceros enteros, me va a generar ceros enteros de 2 o 3 dimensiones. Y luego, si yo le sumo cosas que no sean enteras, va a tener un problema. Entonces, en eso hay que tener el cuidado de que cada una de las... que al menos la partícula I tenga algún elemento que no sea un entero, sino un flotante, para que cuando genere cero nos genere un vector que no sea de enteros sino de flotantes. Ok, entonces pues ¿qué es lo que hago? Pues simplemente le voy a sumarle a esta fuerza todas las fuerzas de xy con algún otro elemento, ¿no? Entonces algún otro elemento de este conjunto y ya, simplemente, ¿no? Entonces con eso ya voy a obtener una fuerza total. Entonces esta fuerza I es en realidad una función que depende de la I y depende de todo el conjunto de posiciones y de nuestra F, ¿ok? Entonces pues ya lo generamos y ahora voy a generar la G. La G, pues necesito hacer todas las derivadas con respecto de X y esas son todas igual. Simplemente voy a tomar el elemento. Entonces aquí necesito poner el floor
porque como estoy dividiendo entre 2, podría salirme que esto fuera un número no par. Debería en principio ser un número par, pero entonces aquí esta X ya no es las posiciones, estas son las posiciones. Esta de aquí son del conjunto de todas mis variables, que son las posiciones y las velocidades. Entonces en principio debería de ser esto un entero, pero por si las dudas le agrego este floor. En principio no se requiere, pero de todas formas al dividir entre 2 yo voy a transformarlo en un flotante y necesito volverlo un entero. Entonces podría simplemente aplicarle int a esto, sumarle 1 e ir hasta el conjunto final, ¿no? Entonces lo que estoy al sumarle 1 es decir, por ejemplo, tenemos 30 variables, entonces son 15, corresponden a las posiciones, 15 corresponden a las velocidades. Lo divido entre 2, entonces nos sale la posición 15, pero digo la variable 15, pero nosotros no queremos comenzar en la 15 sino en la 16. Entonces a partir de la 16 ya son las velocidades, entonces que era justamente lo que habíamos hecho aquí, ¿no? Copiando esto, que aquí eran 12 variables, y a partir de no de la 6 sino de la 7 hasta la 12, entonces son las 6 últimas variables las que son las velocidades, ¿no? Entonces el dot punto, que serían la derivada de x con respecto del tiempo, va a ser igual a todas las velocidades. Ahora genero mi conjunto de posiciones, y para eso pues voy a hacer los x's y los x's más 1, y va a ir de 2 en 2, va a comenzar en 1, luego va a ir 3, no sé qué, y se va a ir hasta el elemento otra vez x entre 2 menos 1. ¿Por qué? Porque todavía le voy a sumar 1, ¿no? Entonces voy a terminar en el x menos 2, que serían el 1, 2, el 2, 3, el 3, 4, el 5, 6 y así sucesivamente. Esto por supuesto es porque estoy pensando que es una versión 2 dimensional. Si quisiera una 3 dimensional tendría que agregarle aquí un coma y más 2, y esta cosa la tendría que poner hasta menos 2, ¿no? Para que me incluyera el más 1 y el más 2. Entonces con esto ya tengo todas las posiciones de mis partículas, calculo las fuerzas de mis partículas. Entonces incluso yo podría haber puesto aquí como un argumento que sea si es 2 o si es 3 dimensional. Vamos a hacerlo. Entonces punto y coma, dimension, así vamos a ponerlo con ds, y vamos a ponerlo en 2, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarlo en ¿no? Entonces if dim 2, entonces sucede esto. Aquí quizás necesitaría primero tener un dot b igual a lo que sea, simplemente inicializarlo. Entonces si la dimensión es esta, entonces hacemos esto de aquí, vamos a hacer una copia de esto, pero vamos a agregarle no sé si sea la forma más corta de hacerlo, quizás debería de incluir, quizás está más fácil otras formas, pero no importa, es funcional. Entonces quedamos aquí menos 2. Probablemente hay una mejor forma. Incluso vamos a poner aquí un else if dim 3 hacerlo con dimensiones diferentes de 2 o 3. Listo. Entonces espero que esto funcione bien con esos cambios que le hice, y ya lo tenemos ahora sí funcionando o sea, ya tenemos nuestros dots y nuestros el dot b y dot x, y simplemente es el append de ellos dos, ¿no? Entonces voy a la x le voy a agregar todos los b's que pusimos. Entonces
vamos a tener una cosa de este estilo, tal cual. Entonces vamos a tener, ¿dónde estaba? Acá está, ¿no? Donde vamos a poner todos los B's primeros, perdón, todos los X's primeros, todos los .x primero, y de ahí vamos a pasarnos a todos los dots B's que teníamos, ¿no? Entonces ya que tenemos eso, vamos a hacer una prueba, ¿no? Entonces, para esto simplemente voy a hacer mis condiciones iniciales con x0 y lo voy a poner en mi solucionador con la g, con esta g, ¿no? Que requiere de estas dos informaciones en el fondo, nada más. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces pues requiere el tiempo, pues, lo va a hacer automáticamente, o sea, lo va a ignorar porque no necesitamos ningún tiempo, y pues ya aplica nuestro solucionador. Y ahora vamos a, con esta segunda parte es el equivalente a generar todos nuestros X, Y y Y, ¿no? Entonces simplemente puse aquí uno que incluya todos estos X's y todos estos Y's. Entonces es repetir básicamente lo mismo. Vamos a agregar, entonces cada uno de estos X's nos incluyen el elemento iésimo y el elemento i más 1 de nuestro, igual lo hacemos de 2 en 2 y hasta que son hasta que se terminan las posiciones y listo, ¿no? Entonces con esto obtenemos todas nuestras posiciones. Entonces ahora se tarda pues lo mismo, en realidad es también rápido, no cambió nada en el fondo. Y ahora lo voy a graficar, ¿no? Entonces la gráfica, pues voy a hacer, ahora necesito poner el x2j, entonces tengo que ir desde 1 hasta el número de elementos de mis x's, del x2j y el y2j. Solamente voy a graficar aquí una partícula cada vez, ¿no? Entonces son todas las partículas, las grafico. ¿Y por qué le pongo el i, i? Pues eso es equivalente a decir, lo que quiero es un elemento pero que ese sea un vector, ¿no? Entonces, para que me lo grafiquen, yo necesitaría, o sea, hubiera podido poner aquí el elemento i nada más y ponerle corchetes afuera, pero es equivalente a poner esto de acá. Entonces, como me es más fácil, pues pongo eso. Y ya, vamos a graficarlo, ¿no? Entonces se ve igual que el otro, pues no hay ninguna diferencia porque no obtenemos, no hicimos ninguna diferencia. Pero ahora vamos a hacer alguna cosa un poquito más interesante y voy a generar unas condiciones cuadradas, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuadradas? Voy a ponerlos en los vértices 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, hasta L, 0, y luego 2, 0, 3, 0, 4, perdón, 2,1, 2,2, sí, creo que era algo así. Entonces esto ya lo hemos visto, cómo generar las condiciones de una retícula, las posiciones de una retícula, entonces no lo voy a explicar, simplemente lo hago, pongo las condiciones y las velocidades las puse todas en ceros, ¿no? Entonces siempre pongo las velocidades al final y las pongo en ceros. Y ahora ya tomando eso, pues vamos a hacer una retícula de 4x4, y lo vamos a simular, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que arriba. Aquí puse un tiempo muy en concreto y van a ver por qué lo puse así. Entonces esto ya se tarda un chirrinín más, por eso es que vale la pena ponerle algún contador que nos avise cuando está haciendo las cosas. Y ahora le voy a pedir que me haga un GIF de esto para ver cómo se ve. Entonces pues ahí ven las 16 partículas, ya se ve más interesante, ¿no? Entonces se ve cómo están como brincando, y el tiempo que elegí es porque más o menos regresa entonces eso era como al ver varios, pues casi regresa al estado cuadrado. Entonces como se vuelve un GIF, pues quería que se viera eso cíclico, ¿no? Como se va inflando, se hace sus rebotes y de repente regresa a la misma posición una y otra vez, ¿no? Entonces pues ya vimos cómo lo hace para 16 partículas. Entonces ahora vamos a hacerlo para un poquito más, ¿no? Entonces serían 225 partículas, que es 15 al cuadrado. Ahí no era en coma 0, sino coma 1, luego hasta coma L. En fin. Esto ya se tarda un poquito más, entonces voy a pausar el
código, digo el video, para que no tengan que esperar aquí viendo cómo se carga. Pues ya terminó de hacer la simulación, entonces pues, tenemos ahora muchas partículas. Entonces ya le pedí una vez que hiciera el GIF y se ve, creo que bonito el sistema. Se ve como interactúan, pero se tarda pues considerablemente tiempo. Aquí no lo medí, pero ya lo había medido en otro momento y se tardaba casi 900 segundos, ¿no? Entonces es 15 minutos en hacer esta simulación con 15 partículas. El problema de esto pues es que va creciendo de forma cuadrática el tiempo. Entonces entre más partículas agreguemos, más va a no me refiero con respecto al lado, sino con respecto al número de partículas, ¿no? Entonces si yo paso, sería de forma cuártica con respecto al lado de mis condiciones cuadradas. Entonces pues va creciendo realmente muy rápido el tiempo de cómputo y muy pronto llega a algo que es pues no manejable. Entonces para eso vamos a ver en el siguiente video cómo hacerle para poder reducir el tiempo de cómputo. Si uno lo quiere hacer considerando la fuerza, entonces voy a regresar a la imagen del potencial de Lennard-Jones. Si uno lo quiere hacer para una fuerza que se va hasta infinito, pues no tiene de otra, tiene que hacer poner la fuerza de interacción o el potencial de interacción entre entre todas las partículas, de todas con todas, ¿no? Entonces eso es lo que lo vuelve cuadrático, porque tengo que hacer la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, así hasta la 1 con la n, y la 2 con la 2, la 2 con la 3, la 2 con la 4, así hasta la 2 con la n, y eso pues nos da una suma de sumas que nos da pues nos va a dar el multiplicar al final todas las combinaciones de eso que nos da una cosa cuadrática. Entonces, si uno lo quiere hacer para el potencial hasta infinito, no hay de otra, porque están interactuando todas con todas. Pero uno puede no irse hasta infinito, porque esto muy pronto se va a hacer prácticamente cero. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo cortar en 2, ¿no? Entonces ya en 2 el potencial es casi cero. O como les decía, en muchas veces, o incluso con esferas duras, pues no vale la pena irse más que hasta donde está el radio, ¿no? Hasta donde está el diámetro de nuestra partícula, ¿no? Entonces en este caso hasta sigma ya se vuelve cero y de ahí se vuelve cero el sistema. Entonces tiene movimiento libre a menos que esté a una distancia menor que sigma. Entonces solamente nos vamos a fijar en los que están a una distancia menor que sigma, o si queremos incluir el potencial atractivo, pues quizás aunque eso nos resta algo de calidad en nuestra simulación, es muy poco, entonces, y el error numérico también existe, entonces nos podemos quedar, por ejemplo, hasta una distancia de 2, ¿no? Entonces cuando cortamos el potencial, entonces ponemos un potencial de corto alcance, se llaman, algo así como el amarre fuerte en las teorías de sólidos, de bandas me refiero. Aquí podemos también hacer como una especie de pues, corte, ¿no? De hasta dónde llega nuestro potencial. Entonces, si es de alcance corto, pues podemos en realidad subdividir el sistema, que es a lo que nos vamos a dedicar en el siguiente video. Entonces por ahora terminamos nuestro video aquí viendo la simulación esta gigante.